¿Dónde están mis viejos? Mi vieja no contestó cuando la llamé para preguntarle sobre la cena. Cuando el teléfono de mi viejo fue directo al buzón de voz, manejé hasta su casa para ver qué pasaba. Sus autos estaban en la entrada, pero nadie atendió la puerta. Usé mi llave y encontré todo exactamente como siempre estaba. Tazas de café en la pileta del desayuno y los anteojos de lectura de mi mamá sobre la mesada de la cocina. Sus teléfonos estaban sobre la mesa del comedor, ambos sin batería. Se me apretó el pecho con lo raro que era todo. Su dormitorio se veía normal, con la cama hecha y ropa en el placard. Nada faltaba que yo pudiera notar. Sus valijas estaban en el sótano y sus pasaportes en el cajón donde siempre los guardaban. La billetera de mi papá estaba sobre su cómoda con todas sus tarjetas y 50,000 pesos adentro. Nadie deja su billetera a menos que algo terrible les haya pasado. Llamé a la policía y mandaron a alguien que caminó por la casa y dijo que no había señales de entrada forzada ni de pelea. Dijo que los adultos tienen derecho a irse sin avisarle a nadie. Cuando le expliqué que mis viejos nunca desaparecerían así nomás, se encogió de hombros y me dijo que vuelva a llamar si no regresaban en 48 horas. Tenía ganas de gritarle que obviamente algo andaba mal. Mi mamá tenía que trabajar ese día. Y cuando llamé a su oficina, dijeron que no había ido ni había llamado para avisar que estaba enferma. El obrador de mi papá dijo lo mismo. Ninguno de los dos había faltado al trabajo sin avisar en toda su carrera. El miedo me estaba costando respirar. Revisé sus computadoras y no encontré nada raro. Ni emails extraños ni mensajes. Sus redes sociales no habían sido tocadas en días. El último mensaje que mi mamá mandó fue para mí 3 días antes sobre una receta que quería probar. Todo en su vida digital simplemente se detuvo en el mismo momento. Los vecinos no habían visto nada extraño. Los mejores amigos de mis viejos no habían sabido nada de ellos. Nadie del gimnasio, ni de la iglesia, ni del club de lectura sabía algo. Era como si se hubieran evaporado en medio de su rutina normal sin decirle una palabra a nadie. Después de 48 horas, la policía tomó una denuncia por personas desaparecidas, pero dijeron que no había evidencia de crimen. Sugirieron que mis viejos tal vez necesitaban un descanso de sus vidas. Cuando les dije que mis viejos estaban felizmente casados hace 30 años y amaban sus trabajos, dijeron que nunca se sabe realmente qué está pasando. Tenía ganas de tirarle algo al detective en su cara desdeñosa. Encontré la factura del celular y chequé las últimas llamadas. Nada raro excepto por un número que no reconocí de la noche antes de que desaparecieran. Cuando lo llamé me salió un mensaje de que estaba desconectado. La compañía telefónica dijo que el número nunca había existido en su sistema, lo cual no tenía sentido porque estaba ahí en la factura. Me temblaban las manos cuando corté. Sus cuentas bancarias no habían sido tocadas. No había actividad en las tarjetas de crédito. Sus medicamentos seguían en el botiquín del baño, incluyendo las pastillas para el corazón de mi papá que necesitaba todos los días. La heladera estaba llena de verdura fresca con tickets de 2 días antes de que desaparecieran. Habían comprado ingredientes para toda la semana. Me quedé en su casa esperando que volvieran. Cada vez que pasaba un auto, corría a la ventana. Después de una semana volví a trabajar en mi propio departamento, pero pasaba todos los días. El detective asignado al caso dijo que había visto situaciones como esta antes, donde la gente simplemente decide empezar de nuevo. Le dije que mis viejos nunca me abandonarían sin decir palabra. Él dijo que el trauma puede hacer que la gente haga cosas inesperadas, pero cuando le pregunté qué trauma, solo se encogió de hombros y cerró el expediente. Pasaron 3 semanas sin nada. Contraté a un investigador privado que no encontró rastro alguno. Dijo que era como si los hubieran desaparecido profesionalmente, pero sin ninguna de las razones usuales. No tenían deudas, ni enemigos, ni secretos que pudiera encontrar. Solo una pareja normal que había desaparecido de su vida normal. Entonces noté algo raro en su casa. Un álbum de fotos que había mirado cientos de veces de pibe, le faltaban varias fotos del verano de 1999 cuando yo tenía 2 años. Los espacios vacíos eran obvios con los esquineros todavía ahí. Mi mamá nunca hubiera sacado fotos de sus álbumes y se me puso la piel de gallina preguntándome quién lo había hecho. Encontré la llave de su caja de seguridad y fui al banco. Adentro había documentos que nunca había visto antes, incluyendo papeles de adopción con mi nombre, pero la agencia de adopción que figuraba no existía cuando la busqué. La dirección era un estacionamiento que había estado ahí por 30 años, según los registros municipales. Todo lo que pensaba que sabía sobre mí se estaba desmoronando. La fecha de nacimiento en mi certificado de adopción era diferente de la que siempre había celebrado por 3 meses. Cuando llamé al hospital donde supuestamente nací, no tenían registro mío bajo ninguna de las 2 fechas. La oficina de ANSES dijo que mi quill fue emitido cuando tenía 5 años, no de bebé como debería haber sido. Nada de esto tenía sentido y sentía que me estaba volviendo loco. Estaba revisando su placard otra vez buscando algo que me hubiera perdido cuando encontré una tarjeta personal metida en el bolsillo de un saco. Estaba completamente en blanco excepto por un número de teléfono. Cuando lo llamé, una mujer atendió y dijo: «Hemos estado esperando que encuentres este número». Le pregunté quién era y dijo que sabía dónde estaban mis viejos, pero primero necesitaba entender algo. Dijo: «Las personas que vos llamas tus padres no son quienes pensás que son. Y vos tampoco». Se me cayó el teléfono de las manos y me quedé parado ahí en la cocina de mis viejos sin poder moverme ni pensar claramente.
La mujer colgó antes de que pudiera preguntar nada más, y el tono de ocupado zumbó en mi oído por varios segundos antes de que me acordara de respirar. Llamé a Gastón inmediatamente y le conté lo que acababa de pasar. Mis palabras salían tan rápido que tuve que repetirme 2 veces. Dijo que estaría ahí en 20 minutos y me dijo que no llamara a ese número otra vez hasta que averiguáramos con quién estábamos tratando. Caminé por la casa tocando objetos familiares que de repente se sentían como utilería en una vida armada. Las tazas de café en la pileta y los anteojos en la mesada y hasta las fotos familiares en las paredes se veían diferentes ahora, como evidencia de una mentira elaborada en vez de recuerdos. Gastón llegó con un grabador y un anotador y nos sentamos en la mesa de la cocina planeando exactamente qué decir cuando llamara a Adelina de vuelta. Escribió preguntas en orden cuidadoso, empezando con prueba de vida y avanzando hacia detalles sobre la adopción y la desaparición de mis viejos. Practicamos la conversación 3 veces hasta que pude mantener mi voz firme, incluso cuando preguntaba sobre mi propia identidad fabricada. Gastón preparó su equipo de grabación y chequeó los niveles 2 veces antes de asentir para que hiciera la llamada. Marqué el número con dedos temblorosos y Adelina atendió al primer timbre como si hubiera estado ahí sentada esperando. Su voz sonaba cansada en vez de amenazante y podía escuchar ruido de tráfico de fondo como si estuviera llamando desde afuera en algún lado. Le dije que necesitaba prueba de que mis viejos estaban vivos antes de discutir nada más y hubo una pausa larga llena de sonidos distantes de autos. Dijo que vería qué podía arreglar, pero que podría llevar tiempo porque la gente involucrada era muy cuidadosa con la comunicación. Le pregunté qué gente y por qué todo el secreto y dijo que la seguridad de mis viejos dependía de que todos siguieran ciertas reglas. La presioné sobre qué reglas y por qué mis viejos necesitaban protección y explicó que la red de adopciones que usaron en 1999 estaba siendo investigada y que cualquiera conectado a ella estaba potencialmente en riesgo. Se me apretó el estómago cuando me di cuenta de que estaba hablando específicamente de mi adopción y que lo que sea que mis viejos habían hecho para conseguirme era lo suficientemente serio como para que la gente lo siguiera investigando. 25 años después. La voz de Adelina se hizo más baja cuando me dijo que la agencia que procesó mi adopción en realidad era una fachada para colocaciones de mercado gris. Dijo que emparejaban bebés de situaciones desesperadas con padres dispuestos a pagar y no hacer demasiadas preguntas sobre de dónde venían los chicos. Me sentí como si alguien me hubiera pegado un golpe en el pecho cuando entendí que mis viejos básicamente me habían comprado a gente que estaba traficando niños. Todo sobre mi historia de origen fue fabricado para ocultar actividad ilegal y yo ni siquiera sabía quién era realmente o de dónde había venido realmente. Mi acta de nacimiento era falsa y mi cumpleaños era falso y probablemente hasta mi nombre original era algo diferente que nadie recordaba más. Gastón estaba mirando mi cara cuidadosamente y extendió la mano a través de la mesa para apretar mi mano mientras Adelina seguía hablando. Me las arreglé para preguntar cómo sabía todo esto y por qué me lo estaba contando ahora y Adelina admitió que había sido mensajera para la red en ese entonces. Dijo que su trabajo era entregar papeles y pagos entre la gente que manejaba la operación y las familias que estaban adoptando. Salió hace años cuando se dio cuenta de lo mal que estaba todo, pero investigaciones recientes habían traído viejos contactos de vuelta a su vida. La gente estaba preguntando sobre mis viejos y su hija adoptada, y ella se había sentido obligada a avisarnos aunque comunicarse la ponía en riesgo también. Su voz se quebró levemente cuando dijo que había entregado los papeles para mi adopción y recordaba a mis viejos porque se veían tan felices y desesperados y se había sentido culpable desde entonces. Gastón se inclinó hacia el teléfono y preguntó quién estaba investigando y de qué agencia eran, pero Adelina se negó a dar nombres. Dijo que ya estaba arriesgando demasiado hablando con nosotros y que la gente involucrada tenía formas de averiguar quién estaba compartiendo información. Le rogué que al menos tratara de conseguir prueba de que mis viejos estaban vivos y prometió que vería qué podía hacer antes de colgar abruptamente. La línea se cortó y Gastón detuvo la grabación mientras yo me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que acababa de aprender. Mis viejos habían participado conscientemente en adopción ilegal y luego construyeron toda mi identidad sobre mentiras y no sabía cómo reconciliar eso con la familia amorosa en la que pensaba que había crecido. Gastón miró mi cara y me recordó que la gente hace cosas desesperadas cuando quiere hijos lo suficiente. Dijo que mis viejos claramente me habían amado sin importar cómo llegué a sus vidas y que su elección de desaparecer probablemente era para protegerme de las consecuencias que pudieran venir de la investigación. Quería creerle, pero me sentía traicionado y enojado y confundido sobre quién se suponía que era ahora que sabía la verdad. Nos sentamos en silencio por varios minutos antes de que Gastón sugiriera que revisáramos los registros financieros de mis viejos para ver si podíamos encontrar evidencia de los pagos que Adelina mencionó. Dijo que la documentación nos ayudaría a entender qué pasó realmente y podría darnos influencia para conseguir más información de las autoridades. Durante la semana siguiente revisé cada documento financiero en la casa de mis viejos buscando retiros grandes sin explicar o pagos de 1999. Encontré viejos registros de cheques y extractos bancarios y cajas en el sótano y los desparramé por la mesa del comedor en orden cronológico. La cuenta del negocio de construcción de mi padre mostraba varios cheques de gerencia hechos a efectivo totalizando casi 650,000 pesos en los meses antes de mi supuesta adopción. Los montos eran lo suficientemente grandes como para anotar, pero
lo suficientemente espaciados como para no activar los requisitos automáticos de reporte bancario. Fotografié cada extracto y entrada de registro y creé una línea de tiempo emparejando los pagos con las fechas en mi certificado de adopción falso. El rastro de papel era claro y condenatorio, y me sentí mal mirando la evidencia de que mis viejos habían pagado tanta guita por mí. Gastón tomó la información y usó un contacto en el banco para conseguir copias de los registros de transacción de los cheques de gerencia, aunque la sucursal que los emitió había cerrado en 2003. Los cheques fueron comprados en fechas específicas que se alineaban perfectamente con la línea de tiempo en mi certificado de adopción, creando una conexión innegable entre los pagos y mi colocación. Teníamos prueba de que cambió plata de manos y que mis viejos habían participado conscientemente en cualquier operación ilegal que Servicios de Conexión Familiar estuviera manejando. Gastón organizó todo en una carpeta con pestañas y resúmenes y dijo que era hora de llevar esta evidencia de vuelta al detective Martínez y exigir que tomara el caso en serio. Hice una cita en la comisaría y llevé la carpeta de evidencia financiera esperando que finalmente cambiaría la opinión de Martínez sobre investigar. Miró los documentos cuidadosamente y observé su expresión buscando alguna señal de que entendiera la importancia de lo que habíamos encontrado. Pero cuando terminó de leer, solo se encogió de hombros y dijo que sugería que estaba construyendo una teoría descabellada de gastos normales de adopción y mi propia preocupación por su desaparición. Tenía ganas de gritarle que 650,000 pesos en pagos en efectivo no era normal y que la agencia de adopción ni siquiera existía. Pero ya había decidido que esto no valía su tiempo. Gastón y yo salimos de la comisaría y estaba tan frustrado que apenas podía hablar. Me dijo que necesitábamos encontrar otras víctimas o testigos de la misma red de adopción para establecer un patrón de fraude. Dijo que si podíamos probar que esto era actividad criminal organizada afectando múltiples familias, entonces las fuerzas del orden tendrían que tomarlo en serio sin importar la opinión personal de Martínez. Nos sentamos en su auto afuera de la comisaría y empezamos a planear cómo buscar otra gente que podría haber usado servicios de conexión familiar para adopciones alrededor del mismo tiempo que yo fui colocado. Gastón dijo que tenía que haber registros en algún lado y otras familias que estaban lidiando con las mismas preguntas que yo y que encontrarlos era nuestra mejor chance de conseguir respuestas reales sobre qué le pasó a mis viejos y quién era yo realmente. Volví a casa esa noche y abrí mi laptop y empecé a buscar cualquier cosa sobre adopciones de mercado gris en nuestra provincia durante fines de los 90. Los resultados estaban enterrados bajo páginas de recursos legítimos de adopción, pero seguí buscando y finalmente encontré una serie de artículos de noticias de 2001 sobre investigaciones que no habían llegado a ningún lado. Un artículo mencionaba una ONG llamada Servicios de Conexión Familiar que fue cerrada por irregularidades financieras y mis manos se congelaron en el teclado cuando vi la dirección listada. Era exactamente la misma dirección del estacionamiento de mis papeles de adopción. Saqué capturas de pantalla de todo y se las mandé a Gastón y me llamó de vuelta en minutos y dijo que este era el quiebre que necesitábamos. Me dijo que conocía a una periodista que había cubierto casos de fraude de adopción en ese entonces y que se iba a comunicar para ver si recordaba algo sobre servicios de conexión familiar. Apenas dormí esa noche porque mi mente no paraba de dar vueltas por todas las posibilidades de en qué habían estado involucrados mis viejos. A la mañana siguiente, Gastón llamó y dijo que el nombre de la periodista era Isolda Vega y que había aceptado reunirse con nosotros en un café del centro esa tarde. Llegué temprano y me senté en una mesa del rincón mirando la puerta, y cuando Gastón llegó, tenía una mujer con él cargando carpetas gruesas bajo el brazo. Isolda parecía tener unos 50 años, con pelo canoso y ojos agudos que tomaron todo sobre mí antes de que siquiera se sentara. Desparramó las carpetas por la mesa y nos dijo que Servicios de Conexión Familiar era sospechado de facilitar colocaciones ilegales, pero la investigación colapsó cuando testigos clave desaparecieron o retractaron sus declaraciones. Sus dedos trazaban sobre viejas notas y recortes de diarios mientras explicaba cómo la ONG tenía conexiones con jueces de familia y trabajadores sociales que expedían papeles y sellaban registros para ocultar de dónde venían realmente los chicos. Dijo que al menos 30 familias estaban involucradas, pero la mayoría se negó a cooperar con investigadores porque temían perder a sus hijos o enfrentar cargos criminales ellos mismos. Le pregunté si recordaba nombres de su investigación y pasó por sus notas lentamente y luego me mostró una lista de gente conectada a servicios de conexión familiar. El nombre de mi padre no estaba en la lista, pero reconocí el nombre de su antigua empresa de construcción como donante a la ONG y se me cayó el estómago. Gastón se inclinó hacia adelante y le preguntó a Isolda qué pasó con la investigación y dijo que simplemente murió cuando los testigos clave dejaron de hablar y la ONG se disolvió. Pasamos 3 horas en ese café mientras Isolda nos llevó por todo lo que había aprendido 20 años atrás y podía decir que estaba entusiasmada de revisitar un caso que nunca tuvo cierre apropiado. Ofreció ayudarnos a investigar si estábamos dispuestos a compartir información y potencialmente hacerlo público con lo que sea que encontráramos, y Gastón y yo aceptamos inmediatamente sin siquiera mirarnos. Isolda empaquetó sus carpetas y nos dio su información de contacto y nos dijo que la llamáramos cuando sea y que todavía tenía fuentes que podrían estar dispuestas a hablar ahora que había pasado suficiente tiempo. Manejé a casa sintiendo que finalmente teníamos una pista real y alguien que entendía con qué estábamos lidiando. Esa tarde estaba haciendo la cena cuando mi teléfono sonó de un número desconocido y casi no atiendo, pero algo me hizo levantar. La voz de mi mamá dijo mi nombre y luego me dijo que me amaba y la línea se cortó antes de que pudiera decir nada. Empecé a llorar y a temblar y volví a llamar inmediatamente, pero me salió un mensaje diciendo
diciendo que el número estaba desconectado justo como el número imposible de su factura del celular. Llamé a Gastón y vino enseguida y le puse el mensaje de voz una y otra vez mientras escuchaba cuidadosamente. Dijo que mi mamá sonaba tensa y como si estuviera leyendo de un guión y que esto era prueba de vida, pero también sugería que mis viejos estaban siendo controlados o monitoreados. Me dijo que nuestra investigación podría estar poniendo a mis viejos en más peligro, pero que no podíamos parar ahora porque estábamos muy cerca de encontrar respuestas. Al día siguiente, Adelina me llamó y preguntó si había recibido prueba de que mis viejos estaban vivos, y le dije que sí, pero que no era suficiente porque necesitaba saber dónde estaban y por qué se fueron. Dijo que no podía decirme su ubicación, pero que se escondieron cuando supieron que alguien estaba investigando viejos registros de adopción y preguntando sobre familias que usaron servicios de conexión familiar. Exigí saber quién estaba investigando y si era la policía o alguien más peligroso, y Adelina dudó antes de decir que era complicado porque múltiples partes estaban interesadas por diferentes razones. Explicó que alguna gente quería exponer el fraude de adopción mientras otros querían protegerse de procesamiento y mis viejos estaban atrapados en el medio por lo que sabían. Gastón tomó el teléfono de mí y le preguntó a Adelina qué sabían mis viejos que los hacía lo suficientemente valiosos como para desaparecer. Dijo que podían identificar a la gente que manejaba servicios de conexión familiar y facilitaba las colocaciones ilegales, y admitió que varias familias ya habían sido contactadas por investigadores y que cualquiera que cooperara enfrentaba consecuencias legales potenciales por su rol en el fraude. Mis manos agarraron el teléfono más fuerte y siento calor subiendo en mi pecho porque mis viejos eligieron escaparse en vez de lidiar con el quilombo que crearon. Le digo a Adelina que toda esta situación no es justa para mí y que soy el que está pagando el precio por decisiones que tomaron antes de que pudiera siquiera hablar. Se queda callada por varios segundos y puedo escucharla respirar del otro lado. Entonces dice algo que me cae el estómago. Me dice que mis viejos no desaparecieron solo para protegerse de procesamiento. Se fueron porque alguien los contactó y amenazó con desafiar mi adopción legalmente y llevárseme si cooperaban con cualquier investigación de la vieja red. Dejo de respirar por un segundo porque eso no tiene sentido. Tengo 27 años y nadie puede simplemente llevárseme como si fuera una propiedad. Pero Adelina sigue hablando y explica que casos de fraude de adopción pueden ser reabiertos incluso décadas después y que mis orígenes biológicos son completamente desconocidos. Dice que si la adopción se anula en la corte, no tengo reclamo legal a mi identidad actual porque no hay registro de quién soy realmente o de dónde vine. La habitación empieza a dar vueltas y agarro el borde de la mesada de mi cocina para estabilizarme. Mi quill fue emitido cuando tenía 5 años. Mi acta de nacimiento es falsa. El hospital no tiene registro de mi nacimiento. Si alguien desafía la adopción y gana, podría perder todo incluyendo mi derecho legal a existir como la persona que siempre he sido. Se me aprieta el pecho y no puedo conseguir suficiente aire y mi visión empieza a oscurecerse en los bordes. Gastón debe ver algo mal porque cruza la habitación rápido y toma el teléfono de mi mano. Lo escucho haciéndole preguntas específicas a Adelina sobre quién hizo las amenazas y qué base legal tienen para desafiar adopciones tan viejas. Su voz suena lejana aunque está parado justo al lado mío. Adelina le dice que no sabe la identidad de la persona, pero que han estado contactando familias de la vieja red durante los últimos meses. La persona exige plata o cooperación a cambio de no reportar las familias a autoridades que podrían reabrir sus casos. Gastón pregunta cuánta plata y Adelina dice que varía, pero algunas familias han pagado cientos de miles de pesos para hacer que las amenazas paren. Pregunta si sabe cuántas familias han sido contactadas, y ella estima al menos una docena de las que está al tanto, pero podría haber más. Gastón le agradece y termina la llamada y ahora estoy sentado en el piso de mi departamento, aunque no recuerdo haberme bajado acá. Mi respiración viene en jadeos cortos y Gastón se arrodilla al lado mío diciéndome que respire lento y cuente hasta 4. Saca su teléfono y llama a alguien y lo escucho decir su nombre. Pone la llamada en altavoz y la voz de Isolda llena mi departamento chico preguntando qué está mal. Gastón explica el ángulo de extorsión y cómo alguien está amenazando familias de la vieja red de adopción. Isolda se queda callada por un momento y luego dice que esto cambia todo porque significa que hay un elemento criminal activo más allá de solo fraude histórico. Dice que las fuerzas del orden finalmente deberían interesarse ahora que hay actividad criminal en curso y no solo irregularidades de papeles viejos. Gastón pregunta qué piensa que deberíamos hacer después, e Isolda sugiere que documentemos todo lo que tenemos y nos acerquemos a la Fiscalía Provincial en vez de confiar en la policía local que podría tener conflictos de interés. Ofrece escribir un artículo sobre el fraude de adopción y el esquema de extorsión actual si podemos proveer suficiente evidencia corroborada. Piensa que la presión pública forzará acción oficial incluso si las autoridades quieren seguir ignorando la situación. Finalmente consigo que mi respiración se controle y Gastón me ayuda a pararme. Durante los días siguientes trabajo con Gastón e Isolda para organizar toda nuestra evidencia en una línea de tiempo que tenga sentido. Desparramamos todo por el piso de mi living y empezamos a construir un caso. Tenemos los registros financieros mostrando los cheques de gerencia de mi padre de 1999. Tenemos mis papeles de adopción falsos con la dirección de agencia inexistente. Tenemos las órdenes de la corte selladas que Isolda consiguió copias hace años durante su investigación original. Tenemos sus viejas notas sobre servicios de conexión familiar y las otras familias que usaron la red.
Tenemos grabaciones de nuestras conversaciones con Adelina que establecen el esquema de extorsión en curso. Gastón crea una base de datos digital con copias escaneadas de todo y marcas de tiempo mostrando cuándo obtuvimos cada pieza de evidencia. Isolda escribe un borrador de artículo, pero se aguanta de publicar hasta que tengamos más corroboración. Vuelvo a la casa de mis viejos para buscar cualquier otra cosa que pueda ayudar y estoy revisando cajas en su sótano cuando encuentro la vieja agenda de mi padre de 1999. La tapa de cuero está gastada y las páginas están amarillentas, pero su letra sigue clara. Paso por los meses y encuentro anotaciones sobre reuniones con alguien que solo identifica por iniciales. RM aparece en varias fechas durante la primavera y el verano de 1999. Cruzo las fechas con las compras de cheques de gerencia de los registros bancarios y coinciden casi perfectamente. Cada vez que mi padre se reunía con RM, compraba un cheque de gerencia dentro de pocos días. Saco fotos de las páginas relevantes y se las mando a Gastón. Me llama en minutos y dice que esto podría identificar a una de las personas que manejaban servicios de conexión familiar si podemos averiguar quién era RM. Paso el resto de la tarde buscando en más cajas, pero no encuentro nada más con esas iniciales. Mi teléfono suena 2 días después y es un número que no reconozco. Cuando atiendo la voz de un hombre pregunta si esto es sobre servicios de conexión familiar y digo que sí. Me dice que su nombre es Héctor y que era el capataz de construcción de mi padre allá a fines de los 90. Le había dejado varios mensajes preguntando sobre la conexión de la empresa con la ONG. Héctor suena nervioso y dice que no quiere hablar por teléfono, pero que se va a encontrar conmigo en un restaurante en la zona este. Acepto inmediatamente y me da la dirección y dice que va a estar ahí en 1 hora. Llamo a Gastón y dice que se va a encontrar ahí conmigo. Cuando llego al restaurante, Héctor ya está sentado en una mesa del fondo y se ve más viejo de lo que esperaba, con pelo canoso y líneas profundas alrededor de los ojos. Sigue chequeando la puerta como si estuviera preocupado de que alguien lo hubiera seguido. Me deslizo en el banco frente a él y pide café cuando viene la moza. Le tiemblan las manos levemente cuando levanta la taza. Me dice que recuerda que mi padre se involucró con una ONG que supuestamente ayudaba a colocar pibes de hogares con familias. La empresa de construcción hizo varias donaciones grandes como deducción de impuestos, y Héctor pensó que era trabajo de caridad legítimo. Pero un día escuchó a mi padre discutiendo por teléfono en la oficina del obrador. Mi padre estaba hablando sobre pagos y papeles y diciendo que algo no era lo que habían acordado. Después de esa conversación, mi padre dejó de mencionar la ONG por completo y se enojaba si alguien la mencionaba. Héctor dice que no pensó mucho en eso en ese momento porque no era su asunto, pero ahora, con todos estos años pasados, se pregunta qué estaba pasando realmente. Saco mi teléfono y le muestro las fotos de la agenda de mi padre con las iniciales RM. Le pregunto a Héctor si sabe quién podría ser. Su cara se pone completamente pálida y pone su taza de café cuidadosamente. Admite que conoció a un hombre llamado Ramón una vez que vino al obrador a hablar con mi padre en privado. Héctor describe a Ramón como bien vestido con un traje caro y manejando un auto de lujo que se veía fuera de lugar en el estacionamiento de tierra. Ramón dejó claro que no estaba acostumbrado a visitar obras ni a ensuciarse los zapatos. Habló con mi padre por unos 20 minutos en la oficina y cuando salieron mi padre se veía alterado y estresado. Héctor nunca vio a Ramón otra vez después de ese día, pero recuerda pensar que el tipo parecía intimidante de una manera que hizo que Héctor estuviera contento de no estar involucrado en cualquier negocio que estuvieran discutiendo. Manejo directo a la oficina de Gastón después de salir del restaurante y lo encuentro ya en su computadora buscando en bases de datos. Tipea a Ramón y empieza a filtrar por conexiones a ONGs en nuestra provincia durante fines de los 90. La búsqueda lleva unos 20 minutos mientras camino detrás de su escritorio y miro la pantalla llenarse con resultados. Gastón la reduce a 3 hombres llamados Ramón que tuvieron alguna conexión con organizaciones de servicios familiares o de adopción durante ese periodo. Los primeros 2 parecen callejones sin salida con involucramiento mínimo, pero el tercero hace que Gastón se siente más derecho en su silla. Ramón Mercado estaba listado como director de servicios de conexión familiar, y también ocupó posiciones con 2 otras organizaciones similares que fueron todas cerradas dentro de pocos años una de otra. Gastón hace clic por los registros y me muestra que cada organización fue cerrada debido a violaciones financieras y mantenimiento de registros irregulares. Imprime todo y lo agrega al archivo creciente de evidencia que hemos estado construyendo. Llamo al detective Martínez y le digo que necesitamos reunirnos inmediatamente porque hemos identificado a alguien que manejaba la red de adopción. Martínez suena molesto, pero acepta vernos en la comisaría en 1 hora. Cuando llegamos a la comisaría, Martínez está esperando en una sala de entrevistas con los brazos cruzados, viéndose como si preferiría estar en cualquier otro lado. Gastón desparrama toda nuestra evidencia en la mesa, incluyendo la declaración de Héctor sobre conocer a Ramón, los registros financieros mostrando los pagos de mi padre, 2 papeles de adopción falsos y ahora la verificación de antecedentes mostrando la conexión de Ramón Mercado con múltiples ONGs fraudulentas. Martínez levanta cada documento y lee por ellos lentamente, y observo su expresión cambiar de desdeñosa a realmente interesada. Nos dice que el nombre de Ramón Mercado aparece en múltiples investigaciones de fraude de principios de los 2000 y que varias agencias trataron de construir casos contra él, pero testigos seguían desapareciendo o negándose a cooperar.
Martínez admite que el caso es más grande de lo que pensó inicialmente y dice que va a pedir los archivos sellados de la corte relacionados con adopciones procesadas a través de servicios de conexión familiar. Nos advierte que esto podría llevar semanas porque los archivos son viejos y la corte se mueve lento con estos pedidos. Gastón pregunta si hay alguna forma de acelerar el proceso y Martínez dice que no, que solo tenemos que esperar a que el sistema legal haga su trabajo. Me siento frustrado, pero al menos Martínez finalmente está tomando esto en serio en vez de actuar como si mis viejos simplemente decidieron tomarse vacaciones. Pasan 2 semanas y apenas duermo durante todo ese tiempo. Cada noche me quedo despierto pensando en mis viejos y preguntándome si alguien los va a lastimar antes de que podamos exponer la verdad sobre la red de adopción. Voy a trabajar, pero no me puedo concentrar y mi jefe pregunta si todo está bien porque sigo cometiendo errores en tareas simples. Adelina me llama 2 veces durante esas 2 semanas y ambas veces suena nerviosa. La primera vez me advierte que la gente se está poniendo ansiosa sobre nuestra investigación y que debería tener cuidado sobre en quién confío. Le pregunto qué gente y dice que no puede dar nombres, pero que se está corriendo la voz de que alguien está investigando los viejos casos de servicios de conexión familiar. La segunda vez que llama me dice que me cuide porque escuchó a alguien haciendo preguntas sobre mí en un lugar donde empleados anteriores de la red solían reunirse. Le pregunto si mis viejos todavía están seguros y dice que hasta donde sabe no han sido encontrados, pero que la situación se está poniendo más peligrosa a medida que más gente se entera de la investigación. Después de cada llamada me siento mal de preocupación, y Gastón me dice que estamos haciendo lo correcto, pero eso no hace la espera más fácil. La corte finalmente libera algunos de los archivos sellados, y Martínez me llama para venir a la comisaría a revisarlos. Cuando llego tiene cajas de documentos desparramadas por una mesa de conferencias y se ve cansado como si hubiera estado leyéndolos por horas. Los archivos muestran que más de 40 adopciones fueron procesadas a través de servicios de conexión familiar entre 1998 y 2001 con documentación irregular y aprobaciones expeditas. Martínez señala mi archivo de adopción y veo todas las señales de alerta que deberían haber detenido la colocación. La información de la madre biológica es obviamente falsa con una dirección que no existe y una firma que parece falsificada. Mis registros médicos de antes de la adopción están completamente faltando. El estudio del hogar que se suponía evaluaba a mis viejos como padres adoptivos adecuados es solo de 2 páginas cuando debería haber sido mucho más detallado. Cada documento tiene problemas, pero todos fueron aprobados de todas formas. Martínez me muestra la firma del juez en la aprobación final y el nombre me cae el estómago. La jueza Patricia Keating firmó mi adopción y al menos otros 15 casos en estos archivos a pesar de todos los problemas obvios con los papeles. Gastón saca fotos de cada documento con la firma de la jueza y luego empieza a buscar información sobre Patricia Keating. Apenas salimos de la comisaría. Encuentra que se jubiló en 2002 justo después de que Servicios de Conexión Familiar fue cerrado y que se mudó de provincia poco después de su jubilación. Gastón la rastrea a través de registros de propiedad y padrón electoral y descubre que está viviendo en una comunidad de jubilados en Córdoba. Llama a la oficina de la comunidad y pide hablar con Patricia Keating. Y cuando lo transfieren pone una voz amigable y le dice que está escribiendo un libro sobre historia de corte familiar y le encantaría entrevistarla sobre su carrera. Escucho en altavoz mientras la jueza Keating suena complacida al principio y empieza a hablar sobre sus años en el juzgado. Gastón hace preguntas generales por unos minutos para mantenerla cómoda y luego casualmente menciona que está particularmente interesado en su trabajo con casos de adopción y organizaciones como servicios de conexión familiar. La línea se queda completamente en silencio por varios segundos, y luego la voz de la jueza Keating cambia de amigable a fría. Dice que no recuerda esa organización y que manejó cientos de casos durante su carrera. Gastón presiona gentilmente y menciona el nombre de Ramón Mercado y pregunta si recuerda haber trabajado con él. La jueza Keating inmediatamente dice que se tiene que ir y cuelga antes de que Gastón pueda preguntar nada más. Me mira y dice que su reacción prueba que sabe exactamente qué estamos investigando y que tiene miedo de ser expuesta después de todos estos años. Un juez no simplemente cuelga a alguien escribiendo un libro a menos que esté tratando de ocultar algo. Gastón dice que ahora tenemos evidencia de corrupción judicial conectada al fraude de adopción, lo cual hace este un caso mucho más grande que solo mis viejos desapareciendo. Llamo a Isolda y le cuento sobre el involucramiento de la jueza Keating y se entusiasma porque este es el tipo de evidencia que podría finalmente traer consecuencias reales para la gente que manejó la red de adopción. Isolda sugiere que presentemos una denuncia formal con la Fiscalía Provincial ahora que tenemos prueba de corrupción judicial y extorsión en curso conectada a la vieja red de adopción. Explica que la Fiscalía tiene el poder de investigar a través de múltiples jurisdicciones y puede traer cargos que la policía local no puede. Isolda me dice que ha estado trabajando en su artículo sobre el caso y que está lista para publicar apenas le demos permiso. Piensa que la presión pública del artículo va a forzar a los oficiales a actuar rápido en vez de dejar que la investigación se arrastre por años. Gastón está de acuerdo en que deberíamos presentar la denuncia y dejar que Isolda publique su artículo porque hemos juntado suficiente evidencia para protegernos y con suerte proteger a mis viejos también. Pasamos el resto de la tarde en la oficina de Isolda ayudándola a chequear cada detalle en su artículo y asegurándonos de que tenemos documentación para cada afirmación que está haciendo. Al día siguiente me reúno con una abogada llamada Ophelia Norton que se especializa en fraude de adopción y casos de corrección de identidad.
Isolda la recomendó y dijo que ha ayudado a otra gente que descubrió que sus adopciones eran ilegales. La oficina de Ofelia es chica pero organizada, con archivadores llenos de documentos de casos y una pared cubierta con certificados y premios. Se sienta frente a mí y revisa toda nuestra evidencia cuidadosamente, tomando notas y haciendo preguntas sobre detalles específicos. Después de una hora levanta la vista y me dice que probar que mi adopción fue fraudulenta no va a invalidar mi identidad legal como adulto. Explica que he vivido como esta persona por 27 años y que la ley reconoce mi identidad establecida sin importar cómo fue creada originalmente, pero dice que voy a necesitar pasar por un proceso para corregir mis registros de nacimiento y potencialmente establecer mis orígenes biológicos si quiero claridad legal completa. Ofelia me guía por los pasos que involucran peticionar a la corte, hacer pruebas de ADN y posiblemente buscar a mis padres biológicos si quiero saber de dónde vine realmente. Ofelia entonces aborda las amenazas que hicieron que mis viejos desaparecieran y dice que la extorsión probablemente está basada en amenazas vacías en vez de poder legal real. Explica que desafiar una adopción de adulto después de 25 años sería extremadamente difícil legalmente y que la mayoría de los jueces ni siquiera lo considerarían sin circunstancias extraordinarias. Piensa que quien quiera que esté amenazando familias de la vieja red de adopción está contando con su miedo e ignorancia sobre la ley en vez de tener alguna habilidad real de llevarlo a cabo. Ofelia dice que el extorsionador probablemente sabe que padres asustados no van a consultar abogados y solo van a pagar plata o quedarse escondidos para proteger a sus hijos. Me dice que esto es común en casos de fraude donde los criminales continúan beneficiándose de sus viejos crímenes, explotando el miedo continuo de las víctimas. Escuchar esto me hace sentir enojado porque significa que mis viejos se escaparon basándose en amenazas que probablemente no podrían haber sido llevadas a cabo de todas formas. Siento algo de alivio sabiendo que no voy a perder mi identidad ni ser llevado de mi vida, pero todavía estoy furioso de que mis viejos desaparecieran basándose en amenazas vacías en vez de confiar en mí con la verdad. Ofelia ve mi cara y dice que entiende mi enojo, pero que el miedo hace que la gente actúe de formas que no tienen sentido cuando las miras lógicamente. Explica que mis viejos probablemente pensaron que me estaban protegiendo escapándose y manteniéndome en la oscuridad, aunque sus acciones terminaron causando más daño que la verdad hubiera causado. Ofelia dice que este es un patrón que ve en muchos casos de fraude donde las víctimas toman malas decisiones porque están operando desde un lugar de pánico en vez de conseguir asesoramiento legal apropiado. Me dice que cuando encontremos a mis viejos debería tratar de recordar que actuaron por amor aunque sus decisiones estuvieron mal y que reconstruir la confianza va a llevar tiempo, pero es posible si todos están dispuestos a ser honestos. Hacia adelante. Salgo de la oficina de Ofelia sintiendo que finalmente entiendo la realidad legal de mi situación, pero la realidad emocional de la traición de mis viejos todavía pesa pesado en mi pecho y no sé cuánto va a llevar antes de que pueda perdonarlos por elegir abandonarme en vez de enfrentar esto juntos. A la mañana siguiente, Gastón y yo nos reunimos con Ofelia en su oficina y pasamos 3 horas armando la denuncia formal con cada pieza de evidencia que hemos recolectado. Ofelia imprime copias de los papeles de adopción y los registros financieros y los archivos sellados de la corte y organiza todo en una carpeta gruesa con pestañas marcando cada sección. Escribe una carta de presentación explicando la red de fraude y la extorsión actual y cómo mis viejos desaparecieron por las amenazas, e incluye una línea de tiempo mostrando cómo todo se conecta desde 1999 hasta ahora. Manejamos al centro a la Fiscalía Provincial y entregamos todo a un empleado que lo estampa recibido y dice que alguien se va a contactar. Saliendo siento como que acabamos de encender una mecha, pero no sé cuánto va a llevar para explotar. 2 días después recibo una llamada de la Fiscalía y una mujer me dice que están asignando 2 investigadores para revisar la denuncia y que van a necesitar entrevistar a todos los involucrados. Durante la semana siguiente me siento en 3 entrevistas separadas donde los investigadores me hacen las mismas preguntas de diferentes maneras y toman notas sobre todo lo que digo. Entrevistan a Gastón en su oficina y a Héctor en el restaurante y a Adelina en la oficina de Ofelia, con Ofelia sentada justo al lado de ella todo el tiempo. Cada entrevista dura horas y al final estoy exhausto de repetir mi historia y contestar preguntas sobre detalles que apenas recuerdo. Adelina me llama después de su primera entrevista y está llorando y diciendo que no puede hacer esto porque la van a arrestar por ser parte de la red de adopción. Le digo que hable con Ofelia y dice que ya lo hizo, pero todavía está asustada porque ayudó a mover plata y papeles para Ramón hace 25 años, aunque no sabía exactamente para qué era. Ofelia me llama una hora después y dice que está trabajando en conseguir inmunidad para Adelina a cambio de su testimonio sobre cómo operaba la red. Explica que el rol de Adelina fue chico y era joven y probablemente no entendía lo que realmente estaba haciendo y que los fiscales se preocupan más por conseguir a la gente que manejaba la red que por castigar jugadores menores que pueden ayudar a construir el caso. 3 días después, Ofelia llama con buenas noticias y dice que la fiscalía aceptó darle inmunidad a Adelina si testifica sobre Ramón y las otras personas involucradas y provee documentación sobre el sistema de mensajería que usaban. Adelina acepta y puedo escuchar el alivio en la voz de Ofelia cuando me dice que tener un testigo de adentro de la red hace todo el caso mucho más fuerte.
Los investigadores de la fiscalía me llaman para una reunión más y esta vez traigo a Ofelia conmigo y nos sentamos en una sala de conferencias con carpetas desparramadas por la mesa. El investigador líder nos dice que están abriendo una investigación completa sobre servicios de conexión familiar y todas las organizaciones relacionadas que Ramón manejó durante fines de los 90 y principios de los 2000. Dice que van a estar contactando otras familias que usaron la red para ver si alguien más quiere cooperar o presentar denuncias. Y que también están mirando a los jueces y trabajadores sociales que ayudaron a procesar las adopciones fraudulentas. Pregunto cuánto va a llevar esto y dice probablemente meses o hasta años porque necesitan construir casos contra múltiples personas y juntar evidencia que se sostenga en corte. Nos advierte que no esperemos resultados rápidos o arrestos dramáticos y dice que la mayoría de estas investigaciones se mueven lento porque son complicadas e involucran gente que cubrió sus huellas cuidadosamente. Salgo sintiendo contento de que algo finalmente está pasando, pero también frustrado de que podría llevar años antes de que alguien enfrente consecuencias reales. Isolda me llama al día siguiente y dice que su artículo está listo para publicar y pregunta si estoy bien con que use mi historia como el ejemplo principal de cómo operaba la red de fraude de adopción y cómo las familias todavía están siendo lastimadas por esto hoy. Le digo que sí porque quiero que la gente sepa lo que pasó y tal vez ayude a otras familias a salir si fueron parte de la misma red. Publica el artículo 3 días después en un diario grande y para esa tarde fue levantado por sitios de noticias nacionales y canales de tele. Mi teléfono empieza a sonar constantemente con periodistas queriendo entrevistarme y pidiendo más detalles sobre la desaparición de mis viejos y el fraude de adopción. Dejo que la mayoría de las llamadas vayan al buzón de voz porque no sé qué decir y Ofelia me dijo que me quede callado hasta que la investigación de la fiscalía avance. La atención es abrumadora y tengo que apagar mi teléfono por horas seguidas solo para conseguir algo de paz. 3 días después de que el artículo de Isolda se vuelve viral, mi teléfono suena con un número que no reconozco y cuando atiendo la voz de mi mamá dice mi nombre. Suena diferente esta vez. Menos como si estuviera leyendo de un guión y más desesperada y real. Me dice que lo siente por irse y que ella y mi papá cometieron errores terribles, pero que siempre me amaron y trataron de darme una buena vida a pesar de cómo llegué a su familia. Su voz se quiebra cuando dice esto y puedo decir que está llorando. Empiezo a llorar yo también porque escuchar su voz hace todo real otra vez y me doy cuenta de cuánto la he extrañado aunque estoy enojado por lo que hizo. Dice que vieron el artículo de Isolda y saben que la investigación está pasando y están asustados sobre lo que viene después, pero están contentos de que la verdad finalmente esté saliendo. Estoy llorando y enojado al mismo tiempo y le digo a mi mamá que amarme no era suficiente si no podían confiar en mí con la verdad. Digo que desaparecer me lastimó más que cualquier noticia sobre mi adopción podría haber hecho, porque al menos la verdad hubiera sido algo que podríamos haber enfrentado juntos. Está callada por un minuto, y luego dice que tenían miedo de que los odiara si sabía que me compraron a gente que robaba bebés o los tomaba de madres que no tenían opción. Le digo que estoy más lastimado por las mentiras y porque se escaparan que por descubrir que mi adopción era ilegal porque las mentiras me hicieron cuestionar todo sobre mi infancia y si algo de eso fue real. Dice que entiende y que deberían haber confiado en mí, pero el miedo te hace hacer cosas que no tienen sentido cuando las miras para atrás. Le digo que eso es lo que Ofelia dijo también, pero no hace que el dolor se vaya. Mi mamá me da un número de teléfono donde puedo contactarlos y dice que se están quedando con viejos amigos en otra provincia hasta que sepan que es seguro volver a casa. No me va a decir exactamente dónde están, pero dice que los amigos son gente que conocen hace 30 años que entienden la situación. Anoto el número con manos temblorosas y le digo que necesito tiempo para procesar todo antes de decidir si quiero verlos en persona. Dice que entiende y que van a esperar lo que sea necesario. Y que solo necesitaba que supiera que están vivos y me aman. Después de que colgamos, me siento en mi sillón mirando el número de teléfono y preguntándome si debería llamarlos de vuelta o esperar o simplemente tirar el papel. Gastón viene esa tarde y le muestro el número de teléfono que mi mamá me dio. Saca una foto y dice que puede rastrearlo para averiguar dónde están realmente quedándose. Le digo que siga adelante porque necesito saber que realmente están seguros y no solo diciendo eso para hacerme sentir mejor. Trabaja en su laptop por 1 hora haciendo búsquedas y llamando contactos que tiene en diferentes provincias y finalmente me dice que el número rastrea a un pueblo chico en Mendoza. Llama al detective Martínez y explica la situación y Martínez acepta contactar a la policía local ahí para hacer un chequeo de bienestar. 2 días después, Martínez me llama de vuelta y dice que la policía de Mendoza confirmó que mis viejos están vivos y quedándose voluntariamente con amigos en una casa afuera del pueblo. Dice que hablaron con mis 2 viejos y verificaron que no están siendo retenidos contra su voluntad ni en peligro inmediato, y que le dijeron a la policía que se fueron por amenazas relacionadas a un asunto legal viejo. Los investigadores de la fiscalía llaman a mis viejos directamente después de conseguir su información de contacto de Martínez. Entrevistan a mi mamá y a mi papá separadamente por teléfono y ambas conversaciones duran más de 2 horas según lo que me cuentan los investigadores después. Mis viejos proveen información detallada sobre Ramón y las otras personas que manejaban servicios de conexión familiar, incluyendo nombres y descripciones y cómo funcionaba el sistema de pagos. Admiten que pagaron 650,000 pesos por mi adopción a través de una serie de cheques de gerencia hechos a efectivo y que sabían que los papeles parecían irregulares, pero estaban demasiado desesperados por un hijo como para hacer demasiadas preguntas. Los investigadores me dicen que esta información coincide con lo que dijo Adelina y lo que están encontrando en los viejos registros financieros, lo cual significa
significa que están construyendo un caso sólido contra Ramón y posiblemente algunas de las otras personas involucradas. 2 semanas después de las entrevistas de mis viejos, Ramón es arrestado en su casa en otra provincia por cargos de fraude de adopción y extorsión y algo llamado asociación ilícita que tiene que ver con manejar redes criminales durante largos periodos de tiempo. El arresto sale en las noticias nacionales y de repente todos quieren hablar sobre adopciones de mercado gris y las familias afectadas por estos esquemas. Veo la foto de Ramón en las noticias y se ve más viejo de lo que esperaba. Solo un tipo común de 60 años siendo sacado de su casa esposado. Los periodistas están hablando sobre cómo su red colocó más de 100 bebés durante los 90 y principios de los 2000, y cómo muchas de esas familias probablemente no tienen idea de que sus adopciones eran ilegales. Mi teléfono suena constantemente otra vez con periodistas queriendo mi reacción al arresto, pero todavía no atiendo porque Ofelia dice que la investigación está en curso y cualquier cosa que diga podría afectar el caso. Las noticias sobre la jueza Keating salen 3 días después cuando los fiscales anuncian cargos contra ella por corrupción y abuso de autoridad relacionados con las adopciones fraudulentas. Sus abogados liberan un comunicado diciendo que planea cooperar completamente y negociar un acuerdo de culpabilidad, lo cual me enferma porque significa que probablemente va a evitar tiempo de cárcel serio a pesar de destruir tantas familias. Ofelia me llama después del anuncio y dice que ver a esta gente finalmente enfrentar consecuencias ayuda a validar lo que nos pasó, que no fue solo paranoia o reacción exagerada, sino actividad criminal real que lastimó a gente real. Aprecio que diga eso, pero todavía me siento enojado de que llevó 25 años y la desaparición de mis viejos para que alguien tomara esto en serio. Adelina me contacta una semana después a través de un número que no reconozco y me dice que está entrando en protección de testigos porque ha recibido amenazas después de testificar contra Ramón e identificar a otra gente en la red. Su voz suena asustada y cansada y dice que quería llamar antes de desaparecer para agradecerme por ayudarla a encontrar el coraje de decir la verdad. Le digo que soy yo quien debería estar agradeciéndole por ser la primera persona en confirmar que mis viejos estaban vivos cuando todos los demás pensaban que estaba loco. Dice que espera que encuentre paz con todo y luego la línea se corta y sé que probablemente nunca voy a escucharla otra vez. Ofelia y yo empezamos el proceso legal para corregir mis registros de nacimiento la semana siguiente, y es más complicado de lo que esperaba porque no tenemos idea de quiénes eran mis padres biológicos o dónde nací realmente. Presenta peticiones con la corte para desellar todos los registros relacionados con mi colocación y para conducir pruebas de ADN que puedan identificar mis orígenes a través de bases de datos genéticas. El papeleo se siente interminable y cada formulario hace preguntas que no puedo contestar sobre mi cumpleaños real o ubicación de nacimiento o historial médico familiar. Mis viejos empiezan a llamar cada pocos días desde Mendoza y las conversaciones son incómodas y dolorosas mientras se disculpan una y otra vez mientras trato de procesar décadas de mentiras mezcladas con amor genuino. Le digo a mi papá durante una llamada que no estoy listo para verlos en persona todavía, pero que no los odio, y empieza a llorar y dice que entiende. Le explico a mi mamá durante otra llamada que necesito tiempo para averiguar quién soy separado de la identidad que construyeron para mí, y dice que quiere eso para mí también, aunque duele escucharlo. Las pruebas de ADN llevan 6 semanas para procesarse, y Ofelia consigue que los resultados entren en varias bases de datos que emparejan adoptados con parientes biológicos. Dentro de un mes recibo una notificación sobre una potencial media hermana en otra provincia y me tiemblan las manos mientras leo el email. Ofelia me ayuda a hacer contacto a través del sistema de mensajería de la base de datos y me entero que tengo una hermana llamada María que también fue colocada a través de una red de adopción de mercado gris alrededor del mismo tiempo que yo. Intercambiamos fotos y números de teléfono y armamos una videollamada para el fin de semana siguiente. Conocer a María a través de la pantalla es surreal porque tenemos la misma nariz y ojos similares, pero cortes de pelo y estilos y formas de hablar completamente diferentes. Me dice que solo se enteró de su adopción fraudulenta hace 2 años cuando su madre adoptiva murió y encontró papeles en una caja de seguridad. Ha estado pasando por su